vamos a hablar de lo que ha ocurrido, que estoy reorganizando los fondos de mi almacén. Y quiero mostrar una serie de cosas de épocas muy distintas, pero que en el fondo vienen a explicar que mi actitud delante de la pintura ha sido siempre la misma. Desde un bodegón o una naturaleza muerta, pintada antes de ir a la Escuela de Bellas Artes, en el taller del señor Asensio, a cosas que estoy trabajando ahora en proceso, como buscando la cabeza en perspectiva, pintada de memoria o a partir de un dibujo, a pinturas hechas de memoria más elaboradas como de costumbre. Una observación de una vasija a la luz solar de Menorca con unas plantas. Un paisaje pintado en el año 65 desde el balcón de un estudio que tenía al lado del puerto de Barcelona. Unos hombres descargando plátanos de un pailebot. Un retrato intentando buscar el color del personaje o un apunte del natural sencillamente con dos colores. Un retrato del natural retrabajado de memoria. Esta mezcla de observación del natural y trabajo de memoria, en el fondo sido siempre la base de mi pintura. El color buscado no en observación, sino observar a partir del color, de mis colores preferidos, y podríamos decir de una manera, mis colores aprendidos en la tienda del señor Piera, o sea, los colores de los tubos donde yo encuentro mi inspiración. Siempre ha sido lo mismo y como me gustaría que siguierais con vuestra fidelidad en vuestras suscripciones. Muchas gracias.